Tardes. Sí, buenas. Hola, señor Basilio. Mi nombre es Jennifer Rodríguez de la plataforma Vota Bien. Queremos conocer cuáles son sus tres principales propuestas para este periodo y también conocer cuáles son sus posiciones frente a cuatro temas que son importantes para la ciudadanía en la actualidad. Debo informarle que esta llamada está siendo grabada y que solo con su autorización podríamos colocarla en nuestra plataforma. ¿Contamos con esa autorización? Sí, claro. Bien, gracias. La primera pregunta que estamos realizando es si usted está de acuerdo con la despenalización del aborto o de alguna de las causales. Sí, claro, yo estoy de acuerdo con las tres causales. Y estoy de acuerdo con la despenalización del aborto. Porque no es posible que se mate, se deje morir a la gente sin atenciones médicas. Nosotros como partido tenemos entonces esa propuesta de que le respaldamos y en un partido de gobierno de nosotros estaríamos haciendo todos los esfuerzos para que eso suceda, porque eso tiene paralizado el Código Procesal Penal y entonces se están cometiendo varias barbaridades en nombre de ese código, violentando ese código, violentando todo lo que son los derechos de toda la población y abusando prácticamente de la equidad y de la justicia. Cuando se habla de justicia, se está hablando de la condición que debemos y de un derecho que tenemos todos que debe tener con justicia y equidad. Ok, la segunda pregunta es si usted está de acuerdo con la promoción de ideología de género o la agenda LGBT por parte del Estado. Bueno, en ese sentido nosotros creemos que esa es una posición ideológica que hay que trabajarla con las iglesias, con todo, porque hay posiciones ideológicas que nosotros entendemos que, pero sí hay derechos y entonces esa libertad debe existir, la libertad y esos derechos deben respetarse. Entonces, en ese sentido nosotros planteamos que debe respetarse esos derechos y que cada cual debe tener su decisión en ese sentido y que, bueno, está acompañando en una sociedad donde hay multiplicidad de pareceres y nosotros tenemos una ideología que es la ideología cristiana, pero esta sociedad Cristo castigó muchas cosas y esas cosas que castigó Cristo es precisamente de que caramba hay dos géneros, un género. Entonces la ideología de género es algo que hay que sopesarlo bastante. Porque realmente son muchas desviaciones que hay en la sociedad, estas desviaciones son parte de lo que es la sociedad en estos últimos tiempos. Tenemos las mismas libertades que se han dado muchas enfermedades. Debemos entonces sí que respetamos el pensamiento de cada quien, pero sí decimos que ojalá que no pudiéramos ajustar a lo que es el pensamiento cristiano, que esa ideología de justicia y amor por los demás sea lo que reine en cada uno de los ciudadanos y de los individuos nacionales. Ok, déjeme hacer una aclaración breve sobre esta pregunta. Esta pregunta se refiere más a, por ejemplo, si usted estaría de acuerdo con que se aprobara, por ejemplo, el matrimonio entre personas del mismo sexo o que pueda ser incluida o inducida en las escuelas la ideología de género o el lenguaje inclusivo. Son algunos ejemplos de lo que lleva esta pregunta. Son ejemplos, pues ya decíamos, hay una filosofía que genera entonces diferencia. Decíamos que lo que decimos entonces que se ha implementado muchas diferencias en la sociedad porque ya ha habido una gran permisibilidad y entonces se ha hecho que la sociedad tenga todas estas desviaciones que nosotros consideramos que son desviaciones. Pero decíamos que vivimos una sociedad con muchas libertades. Estas libertades fueron las que le dan a esta característica, a esta situación. Con respecto a eso de las escuelas, bueno, hay un pensamiento, nosotros decimos la escuela en el aspecto de la formación y en la educación
tiene mucho que ver con el comportamiento de la sociedad. Entonces no está solamente en las escuelas, está en los hogares, está en las iglesias, está en la mitad en que se cría la gente, y en ese sentido es que nosotros decimos, hay estos tipos de situaciones, y como Estado, ¿cómo castigarlo? ¿Cómo hacerlo? No, a través de la formación de la educación y a través de transmitir lo que es una filosofía de humano, y esa filosofía humanista de justicia y de equidad es lo que nosotros predicamos y planteamos, y así debe manejarse, nos manejaremos dentro de un Estado, dentro del gobierno. Así es que por ahí es que va. Ok, la tercera pregunta es si usted está de acuerdo con leyes que endurezcan los controles para lograr ordenar la inmigración ilegal y reforzar la seguridad fronteriza. Muy bien, nosotros estaríamos de acuerdo con el asunto de los controles, con el asunto de los acuerdos, pero decimos que hay leyes que se hacen que son injustas, que no son de humanos, que no son de gente racional, que no son, pero ¿qué te digo? Son cosas que se dan y son sociedades que tenemos que violentan todos esos principios que son cristianos, que son de humanos. Y esos principios de humanos, cuando nosotros decimos, son los que establecen fundamentalmente en las leyes. Las leyes deben hacerse con esa concepción de justicia y de equidad. Y si no se hacen, pues entonces se da la situación que se da en las fronteras, que se crean fronteras. Pero el pensamiento de Cristo es un pensamiento universal. El pensamiento cristiano es un pensamiento que se basa fundamentalmente en eso, en que todos debemos ser iguales, y que la base fundamental de la filosofía cristiana es el amor por los demás. Y el primero, por ejemplo, dentro del decálogo que trajo Jesucristo, que vino a imponer, implantar contra todos esos males capitales que existían, son fundamentales. Y ahí están esos males capitales, el egoísmo, el individualismo, esas desviaciones que existen, como los asuntos de género, todas esas cosas, son esos males capitales, el egoísmo, la envidia, la fumigación, todas esas cosas son esos males capitales que Cristo vino a enfrentar. Entonces tenemos que encauzarnos por el pensamiento humano, en justicia y para todos los seres humanos. Las fronteras no debiesen existir, aunque sí queremos el patriotismo del patriota que tiene y que produce, y lo que produce, que le sobra, pues lo distribuye. Entonces eso es el elemento básico para nosotros, y entonces decimos que sí, que hay que producir para vivir, ahora la condición de vida de nosotros. Entonces vamos a trabajar para eso. Tenemos que sí, para poder debemos caminar. Ok, la cuarta pregunta es si usted está de acuerdo con leyes que protejan el derecho de los padres a poder educar a sus hijos conforme a sus valores y principios, incluyendo su derecho a ejercer disciplina física o corrección sin abuso. Sí, estaríamos de acuerdo con esos principios. Ya decíamos, y vuelvo otra vez a la filosofía cristiana, es con el amor, es con tener una sociedad diferente, distinta, sin ego, sin avaricia, sin nada de esos males capitales. Entonces, para eso estaríamos diciendo que la ley que debemos hacer es que la ley sea justa, es que se respeten los derechos de la niñez, que se respeten los derechos de todos, no del padre nada más, porque entonces se cometen abusos. Entonces, para eso, entonces decimos que sí, que hay que elaborar una ley, que la ley esté dentro del marco de esa justicia, no una ley como la que tenemos ahora, que casi siempre favorecen a grupos, a sectores, a clases, y entonces no se ve con la justicia que debe tener, que son de que los derechos son para todos y todos en igualdad y equidad. Ahí es que nosotros planteamos que por eso esas leyes deben estar siempre fundamentadas en base a esos principios de valor, a esos valores humanos, a esos valores cristianos, a esos valores de la solidaridad, a esos valores de la integridad que debe tener toda la sociedad. Ok, por favor, ¿usted nos podría indicar cuáles son sus 3 principales propuestas para este periodo? Bueno, como hay un modelo económico incluyente, un Estado que garantice los derechos de todos y todas, y una
una acción social que esté siempre vinculada a la justicia, a la equidad y al respeto de esos derechos que son fundamentales que tienen los seres humanos. Esas son las tres principales propuestas: económico, social y político. Ok, ¿tiene usted alguna página web o redes sociales donde el electorado pueda conocer más a fondo estas propuestas y las demás que tenga? Sí, tenemos redes sociales, tenemos YouTube, tenemos un canal, somos productores de un programa de televisión en el canal Galaxia TV, y tenemos una red social de YouTube que se llama tunomlibres.com.do, y ahí pueden ver la propuesta que nosotros hemos hecho a través de los programas que hemos presentado en este programa. Y también está en la propuesta del partido, mpt.com.do. Ok, bueno, pues muchísimas gracias, señor Basilio, por dedicarnos estos minutos, por conversar con nosotros. Gracias.